Bienvenidos nuevamente a Desktop Lab. En este nuevo video vamos a estar haciendo el caso de prueba número 8, en donde vamos a agregar varios productos desde la lista de productos al carrito. El primer paso es navegar hacia la página del producto, agregar un producto aleatorio al carrito, hacer clic en el botón de continuar comprando, el modal, y vamos a agregar otro producto aleatorio al carrito y vamos a ir al carrito y verificar que todos los productos estén agregados y vamos a verificar la información de estos dos productos. Entonces me voy a ir a la página del listado de los productos, voy a agregar un producto al azar. Voy a hacer clic en el botón de continuar comprando desde el modal. Voy a seleccionar otro producto. Nuevamente hago clic en el mismo botón. Y después voy a ir al carrito. Vamos a validar esta tabla donde aparecen nuestros productos. En este caso son dos. Y vamos a validar que esté el nombre, el precio y también el total, que es el mismo que el precio. Bien, para Cypress vamos a ir a nuestro archivo shoppingcart.sci.js, en la que ya estuvimos trabajando en el video anterior. Ahí vamos a agregar un nuevo caso de prueba, que es el caso de prueba número 8, y vamos a empezar nuestro test. El primer paso es ir a la página de lista de productos y después voy a agarrar los bloques de productos y los voy a guardar como todos mis productos. Para ello voy a usar el selector que ya venimos usando para esto, que se llama Product Image Wrapper, y lo voy a guardar como un alias. Y la primera validación que voy a hacer es que de todos los productos que tenemos, que mínimamente tiene que haber dos, porque necesitamos dos productos para agregarlos al carrito. Entonces hacemos site.get, llamamos este alias, agarramos el length, que sería el tamaño, y decimos que debería ser mayor o igual a 2. Ahora vamos a arrancar con la selección de dos productos aleatorios. Entonces primero vamos a acceder a todos nuestros productos, damos el den, vamos a crear una constante que se va a llamar num products, que sería la cantidad de productos. Y ahora vamos a crear un nuevo comando, porque tenemos el que es el random num, pero es para un solo número. ¿Qué pasa si yo quiero generar dos números al azar? Pues necesito elegir dos productos al azar. Vamos a ir a la carpeta support, al archivo command.js, y ahí voy a crear un nuevo comando que lo voy a llamar to random nums, o sea, dos números aleatorios. Y le voy a pasar la cantidad de productos. Este es parecido al anterior. Necesitamos, en vez de uno, crear dos números. Voy a poner de esta manera: número aleatorio 1 y el número aleatorio 2.
Y después lo que quiero validar sí o sí es que estos dos números sean diferentes unos del otro, porque no quiero agarrar el mismo producto. Quiero que sean dos productos diferentes. Para ello vamos a utilizar el do while. Vamos a decir que si el número random 1 es igual al número random 2, entonces lo va a cambiar. Va a volver a generar un nuevo número random para el segundo número. Y lo va a hacer todas las veces que sea necesario hasta obtener uno que sea diferente al primero. Pues como último, vamos a devolver estos dos números. Volvemos a nuestro archivo y vamos a llamar este comando personalizado. Le voy a pasar la cantidad de productos y entonces voy a usar el den. Me va a estar devolviendo los dos números de esta manera. Pero después voy a crear una constante para estos dos números de esta manera, y que es igual a de esta manera. Lo voy a crear porque acá estoy devolviendo de esta manera los datos. Entonces voy a crear una constante para que cada uno lo guarde con una constante. Y ahora vamos a hacer un loop en for donde y empieza en 1 y es menor a 3. Dos productos que voy a seleccionar y cada vuelta le va a sumar 1. Voy a decir que el random num va a ser el primer número random que obtuvimos, y si y es igual a 2, entonces este random num se va a convertir en el número random número 2. Y ahora lo primero que vamos a hacer es guardar el nombre y después vamos a guardar el precio. Dos productos. Voy a buscar el nombre. Es Product Info H2. Product Info P para el nombre. Voy a poner EQ, este random num, y que tiene que existir. Vamos a invocar el texto y lo vamos a guardar como un alias de esta manera. Como no quiero repetir, tengo que guardar el nombre de los dos productos. Yo hice este for para hacerlo lo más genérico posible, yo no tengo que hacer primero de uno y después del otro. Entonces acá en el alias lo que hago es primero poner
el string product, después le voy a agregar el i, que sería el numerito. En este caso lo paso a una string y agrego después el string nombre. Entonces, en la primera vuelta, como nuestro i empieza por 1, cuando agarra esta, va a decir product 1 name. Y después vuelve a correr el for de vuelta y vamos a tener product 2 y el nombre. O sea, el nombre del producto número 2. Y esto hay que guardarlo de tipo estático. Vamos a repetir esto mismo, pero para el precio. En este caso es H2. Y acá vamos a poner precio. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer clic para agregar este producto al carrito. Tiene el product info A. Y el random name y después vamos a validar que tenga el texto. Add to cart. Y le vamos a hacer clic. Y una vez que hago clic me va a aparecer el modal. Y acá voy a decir que voy a continuar comprando. Entonces vamos a utilizar el id cart modal y el punto modal confirm. Y para tocar el botón vamos a usar data dismiss modal. Selector de el modal. Así que tiene que sí o sí existir y estar, que tiene que ser visible. Y le vamos a hacer clic al botón. Entonces ahora ya terminamos de agregar los dos productos. Vamos a salir de este for. Y ahora directamente vamos a hacer clic en el botón del menú para ir al carrito. Vamos a agarrar punto shop menu, UL, LI, el A y el href que contenga el cart. Y vamos a hacer clic ahí. Y después de hacer clic vamos a validar que exista esta tabla. Vamos a utilizar el cart info, el id cart info, vamos a decir que existe y que está visible. Bien, lo siguiente que voy a hacer es todos los datos guardarlos como alias para que sea más fácil después agarrarlos y validarlos con respecto a los datos de la lista de productos. Bien, entonces cada fila
cart info table, el ID, después el body, tbody, y cada fila es un tr. Esta vez también vamos a utilizar un for para no repetir pasos. Info table y body r es eq y -1 porque nuestro i arranca desde 1. Entonces yo quiero que agarre el primer producto, que siempre empezamos por 0. Somos then y decimos, esta es nuestra información de carrito. Información, y vamos a buscar el nombre primero. Entonces tenemos cart description H4. Vamos a invocar el texto y lo vamos a guardar como product cart. Nuevamente vamos a agarrar el i, lo vamos a convertir a string y agregamos el string de nombre. Como último, el tipo de alias tiene que ser estático. Vamos a hacer lo mismo para el precio. En el precio es cart price P. Y hacemos lo mismo para el precio total, que sería cart total P. Bien, entonces acá ya guardamos toda nuestra información para los dos productos. Vamos a continuar con las validaciones. Le vamos a salir del then, pero vamos a continuar adentro del for. Una cosa que me acabo de dar cuenta es que no cerré el then del to random num. Tendría que haber cerrado acá. Entonces vamos a hacer scikit. Vamos a llamar al nombre del producto, el carrito. Vamos a utilizar lo mismo que veníamos haciendo con el i. Después vamos a llamar al alias del nombre producto, pero de la página de la lista de productos. También vamos a utilizar i, tal cual lo que estuvimos haciendo arriba. Como el then,
y vamos a validar con expect el nombre del producto en el carrito sea igual al nombre del producto de la lista de productos. Vamos a hacer exactamente lo mismo pero para el precio. Y para el precio total. Ahí terminamos todas las validaciones. Ahora vamos a correr esto para probar si hicimos todo bien. Algo mal. Puse una coma en vez de un más. Bien, ahora sí nos tiró todo bien. Vamos a ir a las validaciones. Bien, nos agregó los dos productos random. Y se va a fijar uno por uno que el nombre sea correcto. Después el precio del primero, el precio total del primero y acá vemos cómo es que al agregar el i en la parte del nombre del alias tenemos acá el 1, el nombre del producto 1, el nombre del producto del carrito 1, y acá el nombre del producto del carrito 2, el precio, y después va a comparar cada uno de ellos. Tenemos el nombre del segundo producto, el precio del segundo producto y el precio total del segundo producto. Bueno, y así es como quedaría nuestro test. Acabamos de testear nuestro caso de prueba número 8. Si les quedó algún tipo de duda, tienen alguna consulta, quieren hacer algún tipo de contribución, me pueden dejar un comentario y apenas pueda les voy a estar contestando. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.